gracias, Silvia. Buenos días, buenas tardes con todos. Y vamos a hablar hoy día de un tema muy, muy importante, ¿no? Que muchos de repente hemos tenido conocidos o nos ha pasado a nosotros mismos, porque son temas que están cada vez más frecuentes en la población, ¿no? Que es ansiedad, depresión y trastornos alimentarios. Un vínculo silencioso. A veces pensamos, ay, sí, estoy ansiosa y estoy comiendo por ansiedad, pero no le damos la importancia requerida, ¿no? O de repente dejamos de comer, no nos provoca nada y por ahí podría estar un poco ligado a la depresión. Entonces, estas enfermedades están muy vinculadas a la alimentación y psicología, ¿no? Son bastante frecuentes. Entonces, vamos a ir describiendo cada una para que podamos tener un poco de ideas. Pero primero es cuáles son normalmente las palabras claves, qué es lo que primero se nos viene a la cabeza cuando hablamos de ansiedad, depresión y lo ligamos con la alimentación. Muchas veces seguramente pensaremos en restricción, porque a veces estamos también en planes muy estrictos donde de repente nuestro objetivo es bajar de peso. Estamos muy obsesionados con el peso y dejamos de comer para poder cumplir este objetivo, pero de repente no va a ser la mejor forma. O de repente comemos de más, comemos algún antojo y viene la culpa y luego dejamos de comer también, ¿no? Y ahí es donde vienen los atracones. Dejamos de comer por mucho tiempo y luego volvemos a comer un montón y viene la culpa nuevamente, ¿no? Y esto nos va a llevar a una tristeza o de repente al revés. De repente la tristeza nos va a llevar a estas consecuencias. Así que esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero vamos a comenzar definiendo qué son los trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios son enfermedades que alteran la alimentación y la percepción del cuerpo, afectando la salud física y emocional. Implican conductas poco saludables mantenidas en el tiempo, como por ejemplo restringir la comida, comer en exceso, justamente lo que comentaba, o usar métodos peligrosos para controlar el peso, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de repente de laxantes. Entonces, es importante reconocer cuál es esa definición, porque hay un punto importante que dice, implica conductas poco saludables mantenidas en el tiempo. Entonces, no es porque de repente una vez pasó esto, es como que ya, mi familiar de repente, algún hijo, sobrino, o de repente uno mismo es como que, uy, de repente estoy teniendo algún trastorno. Entonces, sí es importante que obviamente vayamos observando estas conductas y si es que se mantienen en el tiempo, ahí es donde ya tenemos que tomar acción. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o señales de alerta de estos trastornos alimentarios? Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, el de atracones por comida van a hacer que vamos a ingerir los alimentos de manera muy rápida durante los atracones. No es que solamente comemos mucha cantidad, sino que es muy rápida. Entonces es como si estuviéramos un poco obsesionados o como es una alimentación impulsiva, ¿no? Seguir comiendo hasta sentir incomodidad física, ¿no? Hasta que ya estamos repletos y ya no podemos más y seguimos comiendo, ahí también va a ser una señal de que por ahí podría haber un trastorno alimentario por atracón de comida y sentir angustia, culpa o vergüenza después de comer, ¿no? Porque hay veces que, claro, comemos realmente un poquito de más, pero decimos, bueno, es una vez de vez en cuando. Pero de repente cuando ya sentimos esa angustia, esa culpa que no nos deja tranquilos, ahí ya es una señal de alerta. Ahora vamos con la bulimia nerviosa, que creo que principalmente los trastornos de conducta alimentaria más comunes son los de bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y esos atracones de por comida recién se están trayendo a cabo o los relacionábamos mucho con el tema de la bulimia, ¿no? La bulimia nerviosa se va a caracterizar principalmente por provocar el vómito o usar laxantes o enemas. Entonces, una vez que hemos comido mucho, vamos a provocar el vómito, vamos a utilizar estas medidas para eliminar todo aquello que hayamos comido. Hacer ejercicio de forma excesiva, ¿no? No solamente lo recomendado, que de repente es mínimo 150 minutos a la semana, por ahí que hacemos un poco más, pero lo hacemos de manera excesiva y con el objetivo de justamente bajar de peso y practicar ayunos prolongados para compensar lo ingerido. Entonces, de repente hemos comido mucho y luego pasa mucho tiempo en el que no comemos nada y otra vez volvemos al atracón, ¿no? Entonces, estos van a estar muy ligados. Y luego está la anorexia nerviosa, ¿no? Que es restringir la comida de forma extrema, donde pensamos y sentimos que cualquier alimento que ingiramos va a sumar calorías y eso va a exceder en el peso. Luego también hacer ejercicio excesivo,
presentar delgadez extrema, ahí es donde se altera muchísimo la percepción de nuestro cuerpo y la imagen corporal distorsionada, ¿no? Viéndose con sobrepeso pese a estar muy delgado. Entonces, esas son las características o los síntomas de cada uno de estos trastornos alimentarios para poder identificar y de repente, si es que tenemos algún conocido o nosotros mismos, poder estando alertas y de repente tomar acción. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los trastornos alimentarios? ¿No? ¿A qué nos va a llevar? Y justamente van a haber consecuencias en el cuerpo y en la mente, ¿no? Porque al final, en el cuerpo porque estamos dejando o consumiendo en exceso alimentos y en la mente porque vamos a sentir esta ingesta de alimentos va a tener una consecuencia en nuestras emociones, ¿no? Y entonces en el cuerpo vamos a ver que va a haber estrés físico constante, alteraciones hormonales, porque muchas de las hormonas van a necesitar justamente los nutrientes, como la grasa principalmente, para poder generarse, ¿no? Sensación de debilidad, por supuesto, porque no hay calorías, no hay energía que el cuerpo esté ingiriendo, y relación negativa con la comida, ¿no? Vamos a sentir en algunos casos rechazo o de repente alguna obsesión por la comida. Y en la mente va a haber ansiedad y depresión, de todas maneras va a ser una consecuencia, va a haber sentimiento de culpa y vergüenza, va a haber distorsión de la imagen corporal y aislamiento social, ¿no? Poco a poco, al sentir todas estas emociones, vamos a ir como aislándonos poco a poco de la sociedad porque todo normalmente lo que está relacionado con relaciones personales va a tener de repente en algún momento de la vida relación con la comida. Entonces vamos a decir, no, mejor no voy y ahí es donde te vas aislando y estas emociones se van reforzando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, ¿cómo la depresión se conecta con los trastornos alimentarios? Vamos a ver cómo es que tiene esta conexión tan fuerte, ¿no? Y es que la depresión, primero vamos a definirla, es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza profunda, pérdida de interés y falta de energía que afecta la vida diaria. Entonces, y esto está siendo muy común, ¿no? Es una tristeza profunda que el paciente no puede controlar. Quiere estar mejor, quiere estar más alegre, pero realmente es algo que está más allá, porque de todas maneras también puede haber habido una alteración química. El organismo, por lo tanto, es algo que no puede controlar, obviamente dependiendo de la intensidad, y ahí es donde tiene que acudir al psicólogo o de repente al psiquiatra para poder controlarla. Y ojo con esto, a veces pensamos que el psiquiatra es como, uy, no, ¿cómo voy a ir? No, es realmente un aliado para poder combatir la depresión, ya que cuando está diagnosticada, si es que el psicólogo nos recomienda ir al psiquiatra, o viceversa, es porque va a ser un aliado para la solución, porque de repente uno mismo le va a costar demasiado o de repente no va a poder. Por eso es importante buscar ayuda, ¿no? Entonces es el trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza profunda, pérdida de interés y falta de energía que afecta la vida diaria. No es como de repente sí, hoy día estoy un poco bajoneado, estoy un poco triste, pero puedo seguir con mi día a día. Eso de ahí de repente no va a ser depresión, pero si es que realmente afecta la vida diaria, va a afectar el trabajo, ahí sí es una señal de alerta, ¿no? El 75,4% de quienes tenían riesgo de padecer algún trastorno alimentario presentaban síntomas depresivos, está muy ligado, ¿no? En el trabajo, una persona con depresión, por ejemplo, puede sentirse sin ganas de levantarse, rendir menos o aislarse de sus compañeros porque realmente no le llama la atención, no tiene ganas, así él sepa que quiere y que es importante y que está trabajando y que tiene que rendir adecuadamente, es aún más frustrante porque es algo que puede controlar, ¿no? Ese sentimiento de culpa y tristeza de por qué lo hice, ¿no? De repente está trabajando o está haciendo algo y es como que, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué soy así? Y empiezan también los pensamientos negativos, que eso al final, si es que no está con ayuda profesional, va a seguir empeorando, ¿no? Entonces, y ahí normalmente va a estar ligado justamente a los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Donde no se siente bien con su cuerpo y empieza a empeorar. Ahora, normalmente cuando hay depresión, algunas personas comen en exceso como si fuera un refugio emocional. Es como que lo único que los hace sentir bien temporalmente es la comida, porque también hay que recordar que la comida es un placer, ¿no? El comer es un placer y cuando comemos cosas ricas, cosas que nos gustan, cosas que disfrutamos, en ese momento nos sentimos bien. Entonces puede ser que sea como un refugio emocional
pero también puede ser que pierdan el apetito por completo descuidando su alimentación. Es como están tan desinteresados por las vidas, tan desganados, que no les provoca comer absolutamente nada. Entonces ahí es donde también ocurre la disminución de peso y donde otra vez se conecta con este trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces es bastante importante ello. Ahora, ¿cómo la ansiedad se conecta con los trastornos alimentarios? Y creo que esta de repente es un poco más frecuente, ¿no? Porque el estrés genera ansiedad y esta ansiedad como que nos impulsa, entre comillas, a querer comer de más, pero vamos ahorita a definir cada una. Entonces, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo frente al estrés, pero cuando es excesiva puede afectar la vida diaria, ¿no? Que de repente, antes de una reunión importante, una persona puede sentir palpitaciones, sudoración o la necesidad de comer algo para calmarse. Y ahí es el dato importante, ¿no? O sea, esa sensación de tener que comer algo porque va a ser lo único que te calme y que comes algo y ya estás tranquila, pero en realidad esto está respondiendo a esta sensación de satisfacción que el cuerpo necesita cuando está ansioso, ¿no? La ansiedad es como que quiero algo que me produzca placer, que me dé tranquilidad, que me dé paz. Y muchas veces la alimentación, como decía antes, va a provocar eso temporalmente. Y luego probablemente regresemos. Y es por eso que es importante controlar la ansiedad, manejarla igualmente con psicólogo o psiquiatra si es que es necesario para poder regularla, ¿no? El 65% de los pacientes con trastornos alimentarios presentaban al menos un trastorno de ansiedad. En la mayoría, la ansiedad apareció antes del trastorno alimentario. Y ahí esto puede estar relacionado justamente con los atracones por comida, ¿no? Entonces estamos tan ansiosos que comemos, 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 y luego viene la culpa, la tristeza y hasta la vergüenza, ¿no? Entonces, estos dos diagnósticos, ansiedad y depresión, están muy, pero muy ligadas a los trastornos de conducta alimentaria que estamos hablando, ¿no? La ansiedad muchas veces se canaliza en la comida como una forma rápida de alivio o lo que puede desencadenar justamente lo que les comentaba, ¿no? Atracones o conductas de restricción posterior, ¿no? Entonces, comemos tanto que luego es como, no, y como ya comí tanto, me salto las comidas y que eso también de repente le pasa a uno en el día a día, ¿no? Como ya almorcé mucho o de repente desayuné mucho el fin de semana, entonces ya no como nada hasta la siguiente comida. ¿Y qué pasa? Vamos con mucho más hambre y en este caso no solamente va a ser hambre físico, sino también va a ser hambre emocional, hambre compulsivo que queremos justamente desahogarnos con la comida, ¿no? Entonces es un punto súper importante que todo parte desde identificar cómo estoy comiendo, ¿no? ¿Realmente tengo hambre? ¿De repente es sed? ¿De repente es este tema de ansiedad? ¿Qué es lo que me está causando la ansiedad? ¿Puedo trabajarlo? ¿Depende de mí? ¿Está bajo mi control o de repente no depende de mí? Y esto me está generando ansiedad y entonces ahí hacernos estas preguntas claves para ver si es que depende de mí, lo soluciono. Si no depende de mí, ¿qué puedo hacer? Generando más preocupaciones, de repente haciéndonos ideas de plan A, plan B, plan C, eso va a generar de repente mayor ansiedad. Entonces ahí lo ideal es si es que no depende de mí, tratar de enfocarme en lo que yo puedo hacer y seguir avanzando y sobre todo identificarlo, ¿no? Y si veo que es algo que está desbordándome, es una ansiedad que ya no puedo más, que es lo que comentábamos, no hay palpitaciones, respiraciones, sudoración, ahí sí acudir al especialista para que nos ayude. A veces pensamos que acudir al especialista es como ya no, ya estoy de repente mal de la cabeza, algo me está pasando y en realidad no, es algo natural y que le pasa a muchísimas personas. Y mientras más pronto vayan y puedan ayudarlos a solucionar ese tema, ustedes van a vivir más tranquilos y no solamente ustedes, sino quienes los rodeen. Porque al final ese estrés, esa ansiedad o esa depresión va también a jalar un poco a los que más los quieren, van a estar preocupados por ustedes y lo único que tenemos que hacer es asistir al especialista, que ellos son los que nos van a justamente dar la mano para poder salir de esto y acompañarnos para poder salir de este diagnóstico, ¿no? Vamos a ver algunos señales de alerta, ¿no? Vamos a ver que prestar atención a las señales de un trastorno alimenticio para poder salvar vidas. Ojo que esto acá no es solamente, no, dejo de comer o como de más, sino que realmente estos cambios en los hábitos, el aislamiento y la preocupación excesiva por el cuerpo nunca deben pasar desapercibidos porque pueden ser fatales. Entonces,
¿Cuáles son los síntomas? Que comemos en secreto, ¿no? Si es que vemos que alguien está escondiéndose la comida o está comiendo como con culpa, ojo con eso. Cambios bruscos de peso. De pronto sube muy rápido de peso o baja muy rápido de peso, sobre todo, y baja kilos rápidamente, ¿no? Obsesión por las calorías y el ejercicio, ¿no? De repente estamos controlando todas las calorías, viendo la valoración nutricional, cuánto me suma, y de repente no, esto son muchas calorías porque yo conozco mi requerimiento y a veces saben hasta más que un nutricionista, ¿no? Entonces, saben todas las calorías, los nutrientes, pero principalmente cuentan calorías. Y nosotros sabemos que las calorías son importantes, pero lo que más importa es el contenido nutricional de los alimentos, ya sea proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas saludables. Eso es lo que va a importar porque es el valor de justamente el alimento y en lo que va a aportar. Si es que solamente sumamos calorías, realmente no nos dice mucho, porque puede ser que nos comamos un chocolate que va a tener las mismas calorías de repente que una porción o dos porciones de fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de repente que una porción de fruta dependiendo del tamaño y vamos a hacer, ah, ya, es lo mismo. Y de repente van a comer el chocolate que es más pequeño y no nos aporta valor. Entonces, ahora, en el caso de los trastornos, obviamente ellos saben cuál es lo más saludable, qué es lo que menos calorías tiene, qué es lo que más me va a ayudar a poder bajar de peso y van a optar por lo más saludable, pero ya en un extremo que de repente ni ellos son conscientes, ¿no? Y lo mismo con los ejercicios. Y también el aislamiento social, ¿no? Va a ser uno de los síntomas que de repente ya no quieren salir, ya no quieren compartir con los amigos o con la familia, cada vez hablan menos, están como quieren dormir todo el día. Entonces, estos son señales en las que tenemos que prestar muchísima atención para poder prevenir y también ser muy, muy delicados a la hora de detectar alguno de estos síntomas, ¿no? No de pronto decirles, oye, no, creo que tú ya estás anoréxica, ¿ah? Porque eso es peor. Entonces, poco a poco, ir viendo la forma para que ellos puedan acudir a algún especialista en el caso que sea, ¿no? Entonces, ser muy delicados con eso porque si no, justamente el hecho de evitar que les pregunten algo o que les digan algo, de repente van a ponerse más irritables, van a ponerse un poco más rebeldes. Entonces, es siempre con pinzas y desde el acompañamiento, desde la escucha, como que te sientes bien, o de repente, no de repente preguntarle cosas dirigidas a la alimentación, ¿no? Pero cómo te estás sintiendo, algo te está pasando, quieres compartir conmigo. Entonces, hacerles preguntas para que ellos mismos, preguntas abiertas, generales, para que estas personas puedan respondernos y de repente poder identificar, porque siempre esto va a ser causado por algún problema previo. De repente hay un problema que le está causando mucha preocupación o de repente algún tema emocional que ellos quieran compartir, ¿no? Entonces es muy importante poder identificar y abordar por la causa raíz. De repente no por esto que va a ser como una consecuencia de, sino ver cuál es la causa y con preguntas abiertas. Ahora, ¿en qué momento viene el rol del nutricionista en estos trastornos alimentarios, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra función principal, ¿no? Nosotros vamos a diseñar el plan nutricional personalizado. De hecho, van a haber casos en los que tenemos que ser muy rigurosos porque si es que ven mucha comida, probablemente ellos van a decir de pronto no. Entonces, es decir, poquito a poquito, entendiendo y escuchando muchísimo al paciente, ¿no? La escucha activa y la empatía van a ser fundamentales para ver qué nos dicen y según eso poder armar el plan. Trabajo en equipo con psicólogos y médicos. De todas maneras, conocer al paciente previamente desde estos aspectos y juntos abordarlo, ¿no? Yo he visto esto y cada uno va a dar su opinión respecto al paciente para poder abordarlo de la mejor manera y que sobre todo tenga adherencia al plan y respuesta adecuada, ¿no? Educación alimentaria práctica, ¿no? Ya que a ellos les importa mucho la alimentación, educarlos adecuadamente, ver el tema de los nutrientes, ¿no? Enfocarnos para la función de cada uno de los nutrientes que vamos a consumir para que ellos puedan entender la importancia y vayan generando una mejor relación con la comida, ¿no? Y soportemos durante el proceso, ¿no? O sea, jamás vamos a juzgarlos porque tenemos que entender que están en un proceso, que están trabajando en él y es disfrutar de este proceso. Van a haber subidas, van a haber bajadas y la cosa es acompañarlos durante todo este camino, ¿no? Y eso va a ser súper importante.
Ahora, una persona con ansiedad que recurre a la comida como refugio, el nutricionista puede enseñarle estrategias para elegir opciones saludables mientras valida sus emociones y trabaja en conjunto con el psicólogo. Entonces, eso va a ir siempre de la mano. Entonces, el nutricionista solo no puede trabajar este trastorno de conducta alimentaria y eso es algo que lo hemos visto mucho, ¿no? A veces hay personas conocidas que me dicen, Romina, tengo mi hermano, un familiar que necesita ir contigo porque no está comiendo nada. Entonces ahí tenemos que trabajar en conjunto, porque si solamente vamos a hablar de alimentación y no tenemos a los otros dos especialistas, realmente no vamos a poder avanzar mucho porque es un tema psicológico y psiquiátrico. Entonces tiene que ser un trabajo integral. Y lo mismo, ellos no van a poder avanzar si es que no está el nutricionista presente, ¿no? Entonces, esos temas se tienen que trabajar sí o sí en conjunto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ciclo de retroalimentación negativa? Primero, emoción negativa o estrés, ¿no? La persona siente tristeza, ansiedad o tensión. En segundo lugar, es la conducta alimentaria poco saludable. Viene el atracón, restricción extrema o purga para aliviar emociones negativas. Y luego va a venir la sensación temporal de alivio. La comida o el control del alimento disminuye la incomodidad emocional, ¿no? En ese momento, lo que decíamos, no estoy muy ansioso, entonces quiero comer, como mucho y luego viene la restricción y luego viene la sensación esta temporal de el alivio, ¿no? Sentimiento de culpa o malestar físico aparece después del episodio. Hemos comido muchísimo y luego viene la culpa o el malestar físico, la vergüenza, ¿no? Y luego viene el aumento de ansiedad y depresión causado por esta culpa, ¿no? Las emociones negativas se intensifican. Y luego viene el refuerzo otra vez del ciclo. El malestar emocional impulsa nuevamente la conducta alimentaria poco saludable y viene otra vez la tristeza y viene el atracón, la sensación temporal de alivio mientras que están comiendo. Luego viene la culpa o malestar y otra vez la intensificación de estas emociones y otra vez comienza. Entonces, por eso es que necesitamos la ayuda de los psicólogos o psiquiatras para poder cortar con este ciclo y nosotros introducir el tema de la alimentación progresivamente. Los trastornos alimentarios como la anorexia, bulimia y el trastorno por atracón suelen coexistir con depresión y ansiedad. Y el nutricionista juega un rol clave en la recuperación, pero siempre en conjunto con la atención psicológica y psiquiátrica. Esto lo venimos repitiendo mucho porque es importante entender. A veces pensamos que como es un trastorno de conducta alimentaria, tiene que ver con la alimentación netamente, entonces que vaya al nutricionista, pero esto tiene una raíz psicológica y psiquiátrica. Entonces tenemos que trabajar en conjunto. Ahora vamos a ver el abordaje nutricional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como les comentaba, intervención gradual y realista. Conocer por eso muy bien al paciente. Esa historia clínica, ese primer contacto con el paciente tiene que ser muy amplia para poder escuchar y entenderlo, ¿no? Restablecer patrones alimentarios saludables, ¿no? Redefinir, digamos, qué es una alimentación saludable, porque probablemente ellos tengan otro concepto de alimentación saludable, ¿no? Armar el plan nutricional equilibrado y suficiente sin dietas restrictivas. Entonces, tratar de ir acomodándonos, ir a un punto medio entre lo que está comiendo el paciente y lo que debería comer, como les decía, para que no vea un exceso en la alimentación, sino que sea un equilibrio. Educación alimentaria y reconocimiento de señales de hambre y saciedad, que eso se pierde muchísimo, ¿no? A veces están comiendo justamente por el tema de sensación de atracón, de ansiedad, o de repente están dejando de comer demasiado y ya los señales de hambre y saciedad ya no las identifican adecuadamente. Entonces, otra vez hay que volver a enseñar hambre y saciedad y el monitoreo constante con un enfoque empático. Eso de todas maneras, ¿no? La parte empática, de escucha, de entender, de no juzgar va a ser clave para que el paciente justamente pueda tener una adherencia adecuada al plan y sobre todo tener una buena química con los profesionales, ¿no? Ya sea con el nutricionista, psicólogo, psiquiatra, que sientan que realmente son sus aliados, que son sus compañeros que van a ayudarlos a salir de esta enfermedad. Y por eso la importancia del trabajo multidisciplinario es clave, ¿no? Como les decía, el psicólogo va a abordar la raíz emocional y cognitiva del trastorno,
El psiquiatra va a tratar farmacológicamente la depresión o ansiedad si es que es necesario. Y el nutricionista va a dar la guía alimentaria y acompañamiento. Entonces, justamente ponemos esto en el orden correspondiente porque nosotros vamos a hacer la herramienta que ayude justamente a potenciar y a cerrar este círculo interdisciplinario, ¿no? El psicólogo, desde la red emocional, que por ahí es probablemente donde sea la causa que ellos puedan encontrar. El psiquiatra, si es que el psicólogo o ambos ven necesaria el tratamiento farmacológico, y la nutricionista va a potenciar justamente el resultado para que sepan cómo alimentarse, cómo nutrirse, porque de todas maneras van a haber alimentos que van a ayudar a combatir la depresión, a combatir la ansiedad y puedan ayudarlos a salir un poquito más rápido de esto. Entonces, el nutricionista no solamente va a planificar la alimentación, ¿no? Sino que también va a ser un pilar de apoyo en el proceso de recuperación. El tratamiento debe integrar también la salud física y mental para romper el ciclo de los trastornos de conducta alimentaria y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, este tratamiento integral va a ser crucial no solamente para el trabajo psicológico o psiquiátrico, sino también para el lado del nutricionista, ¿no? Entonces vamos a necesitar estos tres pilares. Ahora, algo fundamental que de hecho lo vamos a hacer siempre y con estos pacientes muchísimo más es el fomentar hábitos saludables, promover una rutina de sueño adecuada de 7 a 9 horas al día, porque también puede ser que hayan insomnios o lo contrario, por lo general, que duerman demasiado. Entonces, el dormir demasiado tampoco va a ser ideal porque eso va a hacer que gasten, disminuyan la actividad física y eso, la actividad física va a ser fundamental en cuanto a ejercicio porque también va a promover endorfinas, también va a promover a que salgan de casa, a que puedan haber movimiento y esto va a justamente combatir la depresión y ansiedad, ¿no? Porque el ejercicio también va a generar esta satisfacción, este placer que estamos buscando cuando hay ansiedad, pero obviamente no es lo primero que encontramos a la mano, ¿no? Pero una vez que ya estamos en este tratamiento, vamos a fomentar los hábitos saludables. Luego también se van a fomentar las técnicas de manejo del estrés, ¿no? Respiración, mindfulness, yoga, ejercicios de meditación o de repente si por ahí hay algún tema de oración, algo que pueda ayudar a que justamente los pacientes puedan estar en calma, puedan estar en paz y que puedan controlar justamente el estrés, ¿no? Sugerir actividad física moderada y placentera, no excesiva, encontrar algo que al paciente le guste, si es que les gusta de repente o les gusta en algún momento bailar, salir a caminar, salir a correr, lo que sea que les haya gustado antes, volver a eso, ¿no? Y si no, de repente probar con diferentes ejercicios, con diferentes deportes, con diferentes actividades que no tienen que ser de larga duración ni tan intensas, sino que sea algo distinto para que puedan justamente motivar las endorfinas que esto genera, ¿no? Y mantener una adecuada hidratación. También priorizar agua y bebidas sin azúcar. De todas maneras, va a ser parte del plan, ¿no? Porque a veces también en estos trastornos de conducta alimentaria, al estar contando calorías, también puede ser que vayan por el tema de bebidas que no son azucaradas, pero sí que van a tener de repente edulcorantes o de repente claro, sabor artificial del azúcar y eso tampoco es que va a ser saludable, ¿no? O estas aguas gasificadas, saborizadas que al final no van a ser del todo saludables porque no van a hidratar al 100% principalmente. Entonces, tratar de enfocarlo por el tema de aguas o de repente aguas frutadas que van a aportar con mucho valor nutricional y sobre todo el objetivo que en este caso sería la hidratación, ¿no? Entonces, los hábitos saludables de todas maneras se van a fomentar, pero igual con mucho cuidado porque se podrían tergiversar, ¿no? Sobre todo el tema de la actividad física en caso de estos pacientes donde han tenido antecedentes de hacer muchísimo ejercicio intenso, ¿no? Entonces, eso va a ser cosas que debíamos de cuidar, ¿no? Y lo más importante va a ser también fomentar las técnicas de manejo del estrés, porque por ahí probablemente sea la raíz, ¿no? Encontrar justamente cuál es
lo que está causando esta depresión o esta ansiedad para poder justamente regularla de la mejor manera. Entonces es importante reconocer y hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuántas sonrisas conoces que esconden una lucha silenciosa con la comida y su propio cuerpo? A veces hay muchas personas que no necesariamente una persona que sonríe todo el día, que hace chistes, es una persona que está sana mentalmente, ¿no? Puede ser que por ahí haya depresión o haya ansiedad y hay que estar muy alertas con estos comportamientos que hemos estado hablando durante toda la charla, ¿no? Si es que de repente hay personas que esconden la comida o comen a escondidas, mejor dicho, que se sienten muy culpables o que comen en mucha cantidad y luego hacen este tipo de restricciones o de repente vemos cambios de peso en las personas o de pronto está muy obsesionado con el ejercicio, tratar de ir identificando este tipo de señales para poder intervenir, para poder darles ayuda, ¿no? Poder escucharlos y poder, de repente, si es que está en nuestras manos, si es que nosotros tenemos esa confianza, sugerir donde un especialista para estar seguros que todo está bajo control, para que esto no vaya luego a desbordarse y ahí sí la consecuencia de repente no sería la ideal. Entonces es muy importante estar alertas de uno mismo también y de los demás para poder ayudarnos, ¿no? Y por supuesto que sin juzgarlos, como digo, que sea algo muy delicado, muy con pinzas, porque con el tema de alimentación y cuerpos no sabemos el impacto que puede tener nuestro comentario en esta persona que de repente está sufriendo y no ha dicho nada. Entonces, mucho cuidado cuando de repente vemos a una persona y le decimos, uy, ¿cuánto te has bajado de peso? Y de repente esta persona está viviendo un proceso de depresión. O lo contrario, de repente vemos a una persona que ha subido mucho de peso de pronto y, oye, ¿cómo te has engordado? ¿No? Y de repente esta persona está sufriendo justamente un trastorno por atracón por ansiedad. Entonces, mucho cuidado con este tipo de comentarios porque pueden impactar negativamente y muy fuerte en los pacientes, ¿no? En las personas en general. Así que es un consejo que probablemente han escuchado y de repente dirán, ay, ahora todo el mundo es de cristal, no se puede decir nada, pero no, son cosas que la investigación, la ciencia está dando a conocer para que justamente tomemos acción y más bien ayudemos. Si es que vemos que una persona ha bajado mucho de peso y de repente no ha seguido un plan nutricional, si de repente ha sido de pronto, entonces preguntarle cómo está, si es que de repente ellos les dan apertura y les cuentan, o de repente ver cuál es la forma para poder entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y si es que de repente no hay una razón aparente o entonces derivarlos a algún especialista para poder ser tratados, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes que tenemos que estar como alertas para poder ayudar sin juzgar y sin de repente generar un daño peor, ¿no? Entonces, es algo muy importante, así que yo los dejo con esta reflexión de cuántas sonrisas conoces que esconden una lucha silenciosa con la comida y con su propio cuerpo. Así que de tarea para que si es que por ahí son de los que hacen este tipo de comentarios, por favor, ya saben ahora tratar de evitarlos y más bien estar alertas para ayudar a estas personas que nos rodean y que seguramente queremos tanto y no nos hayamos dado cuenta que podría tener este tipo de consecuencias. Así que muchísimas gracias por su atención.